¿Realmente eres sabio o sabia? ¿O solo crees que lo eres? Hoy profundizaremos en el estudio de la palabra de Dios y aprenderemos qué significa realmente ser sabio y cómo llegar a serlo definitivamente. Ser sabio es una característica extremadamente importante para tomar decisiones cruciales, dar consejos a las personas, saber la forma y el momento adecuados para actuar en situaciones complicadas, entre otras cosas. La sabiduría ante situaciones difíciles, según la Biblia, es una cuestión que implica la unión de fe, humildad, discernimiento y confianza en Dios. Analicemos esto en detalle, recurriendo a las Escrituras para entender cómo podemos ser verdaderamente sabios en momentos de prueba. Buscar la sabiduría en Dios. La Biblia enseña que la fuente de la verdadera sabiduría es Dios. En Santiago 1 versículo 5, se nos anima a pedir a Dios sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Este versículo muestra que, al enfrentar situaciones difíciles, nuestro primer paso debe ser acudir a Dios en oración, pidiendo que nos guíe. La sabiduría humana es limitada, pero la sabiduría de Dios es perfecta y adecuada para cada situación que enfrentamos. La humildad es esencial. El libro de Proverbios destaca que la humildad precede al honor. Proverbios 15 versículo 33 y es fundamental para quien busca sabiduría. El temor del Señor enseña sabiduría, y la humildad antecede al honor. La humildad nos permite reconocer que no lo sabemos todo y que dependemos de Dios. En momentos difíciles, podemos sentir la tentación de confiar en nuestro propio entendimiento, pero Proverbios 3 versículos 5 y 6 nos enseña: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Discernir con la palabra de Dios. La Biblia es una guía indispensable. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando enfrentamos momentos difíciles, la palabra nos ayuda a diferenciar las emociones pasajeras de la verdad eterna. Además, el Salmo 119 versículo 105 afirma: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Esto significa que la Escritura nos ayuda a ver con claridad cuando estamos en medio de la oscuridad de la confusión y el sufrimiento. Meditar en la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine nos da discernimiento. Controlar las emociones y mantener la paz. Muchas veces, los momentos de crisis traen ansiedad y miedo. La Biblia ofrece estrategias para lidiar con estas emociones. Filipenses 4 versículos 6 y 7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, Pablo nos recuerda entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él nos dará su paz. Esta paz trasciende nuestro entendimiento, permitiéndonos pensar con más claridad y actuar con sabiduría. La importancia de la paciencia y la perseverancia. Saber esperar en el tiempo de Dios también es crucial. En Romanos 5 versículos 3 al 5, Pablo habla sobre la importancia de desarrollar la perseverancia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Ante las dificultades, la perseverancia es una característica que nos hace más maduros espiritualmente, moldeando nuestro carácter y preparándonos para futuras pruebas. Consejos de personas sabias. La Biblia nos anima a buscar consejos sabios de otros seguidores de Cristo. En Proverbios 11:14 leemos: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Estar rodeado de personas con madurez espiritual puede ayudarnos a ver nuestras situaciones difíciles desde una perspectiva diferente. Ellos pueden ofrecer orientación basada en la palabra de Dios y experiencias vividas. Es muy importante practicar los siguientes hábitos. Buscar a Dios en oración. Practicar la humildad y depender del entendimiento de Dios.
Estudiar y aplicar la palabra de Dios para obtener discernimiento. Controlar las emociones y mantener la paz mediante la oración. Perseverar en medio de las pruebas. Consultar a personas sabias y espiritualmente maduras. La verdadera sabiduría viene de saber que, incluso si no entendemos cada situación que enfrentamos, Dios está en control y tiene un propósito. Nuestra fe en Él y la aplicación de los principios bíblicos nos capacitan para actuar sabiamente. Aprender de las pruebas y tribulaciones. La Biblia nos enseña que las dificultades pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual. Santiago 1 versículos 2 y 4 nos anima a ver las pruebas de una manera positiva. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son en vano. Pueden fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y prepararnos para los propósitos de Dios. En lugar de huir de las pruebas, debemos abrazarlas como oportunidades de crecimiento, confiando en que Dios está obrando en nosotros. Reconocer los límites humanos y la soberanía de Dios. Otro aspecto fundamental de la sabiduría bíblica es reconocer nuestra limitación y la soberanía de Dios. En Isaías 55 versículo 8 y 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En momentos de confusión o incertidumbre, debemos recordar que nuestra comprensión es limitada. Confiar en la sabiduría superior de Dios nos ayuda a aceptar que, incluso si algo no tiene sentido ahora, Él tiene un propósito mayor. La verdadera sabiduría implica la humildad de aceptar que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo entendemos. Desarrollar una mente renovada por la palabra. Transformar nuestra mente es crucial para pensar y actuar con sabiduría. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios nos transforme. Ante los desafíos, una mente renovada piensa de manera diferente a la mentalidad mundana, priorizando los valores del reino de Dios. Esta transformación nos capacita para enfrentar situaciones de manera que honre a Dios. Desarrollar la sabiduría del silencio y la quietud. La Biblia también valora la importancia del silencio y la quietud para cultivar la sabiduría. El Salmo 46:10 nos llama a aquietarnos y reconocer que Dios es soberano. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Muchas veces, en situaciones difíciles, somos tentados a actuar impulsivamente o a buscar respuestas rápidas. Sin embargo, la sabiduría bíblica enseña que hay momentos en los que lo mejor es detenerse, estar quietos y escuchar a Dios. La práctica del silencio ante Él nos ayuda a reflexionar, buscar su dirección y renovar nuestras fuerzas. ¿Oramos ahora? Señor Dios, te alabamos y te agradecemos por un día más de vida. Reconocemos que sin ti no somos nada. Que en el nombre de Jesús esta palabra penetre en nuestros corazones y nos incomode y transforme, para que tu sabiduría y tu presencia estén en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra vino de Dios, mis hermanos y hermanas, así que no la desprecien. Aprendan y sean transformados por esta palabra. La paz del Señor y hasta el próximo video.